Hay una incomodidad que no se puede explicar con palabras simples. No es dolor físico, no es tristeza evidente. Es esa presión interna que aparece cuando te das cuenta de que estás viviendo muy por debajo de lo que podrías, y aún así sigues adelante como si nada. No porque estés bien, sino porque te acostumbraste. Te acostumbraste a despertarte con una sensación vaga de que algo no encaja, a cumplir con lo mínimo, a sobrevivir los días en lugar de habitarlos, a justificar silenciosamente por qué todavía no empezaste, por qué todavía no cambiaste, por qué todavía no te exigiste. Y lo más peligroso no es fallar, es volverte cómodo con la mediocridad. Nadie te enseñó a temerle a eso. Te enseñaron a temerle al fracaso, al rechazo, al juicio. Pero nadie te habló del costo invisible de vivir una vida pequeña, correcta por fuera, vacía por dentro. Hay personas que nunca tocan fondo, y por eso nunca despiertan, porque el fondo, al menos, duele. La mediocridad no. La mediocridad es tibia, es silenciosa, es socialmente aceptada, es despertarte cada día sin hambre, sin urgencia, sin fuego. Y si este mensaje te incomoda desde el primer minuto, no es un error, es una señal. Porque hay una parte de ti que ya sabe que seguir igual tiene un precio. Y ese precio no se paga de una vez. Se paga todos los días, en pequeñas concesiones, en decisiones postergadas, en promesas que te haces por la noche y rompes por la mañana. La mayoría de las personas no fracasan estrepitosamente, simplemente se diluyen. Y nadie habla de eso. Nadie te dice que el verdadero enemigo no es la falta de talento, ni la falta de oportunidades, ni siquiera la falta de disciplina. Es la comodidad disfrazada de normalidad. Y hoy no voy a darte una solución rápida. No voy a motivarte con frases bonitas. No voy a decirte que todo va a estar bien. Lo único que voy a hacer es mostrarte una regla simple. Tan simple que duele. Tan pequeña que la mayoría la ignora. Tan poderosa que si la entiendes de verdad, hará que la mediocridad te resulte insoportable. Pero antes de llegar ahí, necesitas verte reflejado en una historia. No de un héroe, no de alguien especial, sino de alguien común. Como tú, como yo. Porque el problema nunca estuvo en la falta de grandeza. Siempre estuvo en la tolerancia a lo pequeño. Él no tenía una vida terrible, y ese era precisamente el problema. Tenía un trabajo estable, pagaba sus cuentas, cumplía horarios. No estaba en crisis, no estaba en ruinas. Desde fuera todo parecía funcionar. Pero por dentro, había una sensación constante de estar desperdiciándose. Cada mañana, el despertador sonaba y él se levantaba sin resistencia, sin entusiasmo, sin expectativa. No odiaba su vida, pero tampoco la deseaba. Y eso es un lugar muy peligroso para vivir, porque cuando algo duele demasiado, cambias. Pero cuando solo incomoda un poco, te quedas. Él se decía que era cuestión de tiempo, que más adelante, que cuando tuviera más seguridad, más dinero, más claridad. Mientras tanto, seguía posponiendo la versión más exigente de sí mismo. No era perezoso, eso es importante entender. Hacía lo que se esperaba de él, pero nunca un poco más. Nunca lo suficiente como para sentirse incómodo. Nunca lo suficiente como para sentir miedo real. Y cada noche, antes de dormir, tenía el mismo pensamiento incómodo. Podría estar haciendo más. Ese pensamiento no gritaba, susurraba, y con el tiempo, aprendió a ignorarlo. Se llenó de distracciones, de rutinas automáticas, de pequeñas recompensas que anestesiaban la culpa. Y así pasan los años, no con grandes tragedias, sino con pequeñas renuncias. Renuncias tan sutiles que ni siquiera parecen decisiones. Hasta que un día, sin aviso, algo ocurre. No una catástrofe, no una pérdida enorme. Solo una conversación, un encuentro con alguien que siguió avanzando, que no era más inteligente, que no tuvo más suerte, pero que nunca se permitió estancarse. Y ahí aparece la comparación, no como envidia, sino como espejo. Y el espejo no miente.
Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pudo dormir, no porque estuviera ansioso, sino porque estaba despierto. Despierto a una verdad incómoda. No estaba fallando, estaba eligiendo lo fácil. Y esa elección se repetía todos los días. No en grandes decisiones, sino en detalles mínimos. En no leer cuando podía leer, en no entrenar cuando podía entrenar, en no decir no cuando debía decir no, en no insistir cuando aparecía la primera fricción. Pequeñas concesiones, una tras otra, hasta que la mediocridad dejó de parecer una amenaza y empezó a parecer hogar. Y ahí está el punto que casi nadie quiere mirar de frente. La mediocridad no llega como un enemigo, llega como un acuerdo silencioso contigo mismo. Así estoy bien, pero en el fondo, nunca lo estás. La ruptura no ocurrió con una frase inspiradora o con un video motivacional. Ocurrió con una pregunta brutalmente simple. ¿Cuánto de mi potencial estoy sacrificando para sentirme cómodo hoy? Y esa pregunta no busca respuesta inmediata, busca incomodarte. Porque cuando empiezas a ver tu vida a través de ese lente, ya no puedes fingir. Empiezas a notar algo inquietante. No es que no puedas hacer más, es que no quieres sentir la incomodidad que viene con hacer más. Y ahí se rompe el mito más grande del desarrollo personal. No necesitas más motivación. La motivación es barata. Viene y va. Lo que necesitas es dejar de negociar con tu versión mediocre. Porque cada vez que eliges lo cómodo en lugar de lo exigente, refuerzas una identidad. No una circunstancia, una identidad. Te conviertes en alguien que se tolera pequeño. Y eso pesa. No hoy, no mañana. Pero con los años, ese peso se convierte en resentimiento. Contigo mismo. Y ese resentimiento es mucho más difícil de cargar que el esfuerzo. Ahí aparece el insight que lo cambia todo. El problema nunca fue hacer demasiado poco. El problema fue aceptar que ese poco era suficiente. Y aquí es donde entra la regla que casi nadie quiere aplicar. No porque sea difícil, sino porque es implacable. La regla del 1%. No como concepto bonito, sino como principio incómodo. La regla que dice que cada día hay una acción mínima, pequeña, casi insignificante, que sabes exactamente cuál es. Y también sabes que no hacerla te mantiene donde estás, no te transforma de un día para otro, pero te vuelve intolerante a la mediocridad, porque cuando haces ese 1%, ya no puedes mentirte, y cuando no lo haces, tampoco. La conciencia se vuelve más aguda, más honesta, más incómoda, y eso asusta a la mayoría. Porque es mucho más fácil vivir dormido que vivir despierto y exigirte coherencia. Aquí no hay épica, no hay aplausos, no hay reconocimiento inmediato, solo una elección diaria. ¿Vas a honrar lo que sabes que deberías hacer? ¿O vas a seguir negociando contigo mismo? En este punto, muchos abandonan. No el video, la idea. Porque entienden que nadie los van a rescatar y eso duele. Pero también libera. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que incomoda. No porque alguien te lo haya explicado, sino porque lo reconociste en ti. La idea de que nadie va a rescatarte no es motivadora. Es silenciosa, es sobria, es adulta, y es exactamente por eso que funciona. Porque en el momento en que aceptas que no hay empujón externo, que no hay señal perfecta, que no hay día ideal esperando en el calendario, algo cambia dentro de ti. No te sientes más fuerte, te sientes más responsable, y esa responsabilidad pesa, pero también ordena. La regla del 1% no nace para inspirarte, nace para quitarte las excusas, porque no te pide que transformes tu vida, te pide algo mucho más incómodo, que no traiciones lo que ya sabes. Todos saben cuál es su 1%. No hace falta descubrirlo, hace falta dejar de evitarlo. Es ese gesto pequeño que llevas tiempo postergando, ese límite que no pones, ese esfuerzo mínimo que sabes que marcaría diferencia si lo hicieras todos los días.
Y aquí aparece la primera verdad práctica, la que separa a los que escuchan de los que cambian. No es el tamaño del esfuerzo lo que transforma, es la coherencia. La mayoría de las personas busca intensidad, arranques fuertes, cambios radicales. Pero la intensidad cansa. La coherencia incomoda. Porque la coherencia te obliga a mirarte cada día y preguntarte si estás alineado con lo que dices que quieres. Y no siempre lo estás. El personaje de nuestra historia no se volvió disciplinado de repente. No cambió su personalidad. No encontró una nueva pasión. Solo tomó una decisión silenciosa. Dejar de permitirse días en los que no se respetaba. No días perfectos, días honestos. Hacía el mínimo exigente, incluso cuando no tenía ganas. Especialmente cuando no tenía ganas. Y ahí entra la segunda lección, una que casi nadie quiere aceptar. La incomodidad no es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo está funcionando. Si todo en tu vida es cómodo, no estás creciendo. Te estás adaptando. La mediocridad no se siente como fracaso, se siente como estabilidad sin alma. Cuando empiezas a aplicar el 1%, no te sientes inmediatamente mejor. Te sientes más expuesto, porque ya no puedes esconderte detrás de excusas grandes. Solo queda la verdad pequeña de cada día. Hoy hiciste lo que sabías que tenías que hacer. ¿O no? Y esa claridad es brutal, pero también es liberadora. Con el tiempo, algo curioso ocurre. Empiezas a perder tolerancia a ciertas cosas, a conversaciones vacías, a rutinas automáticas, a personas que viven quejándose pero nunca cambian nada. No porque seas superior, sino porque ya no puedes mentirte con la misma facilidad. Esa es la tercera lección. Y es profundamente incómoda. Cuando subes tu estándar interno, tu entorno empieza a quedarte chico. No porque ellos estén mal, sino porque tú dejaste de negociar contigo. Y eso genera fricción. Soledad a veces. Silencio. Pero es un silencio distinto al de antes. No es vacío, es enfoque. El personaje de la historia perdió algunas conexiones. No de golpe, de forma natural. Ya no encajaba en ciertos espacios, ya no participaba en ciertas dinámicas, y por primera vez no intentó encajar. Entendió que crecer no es sumar cosas, es dejar de cargar lo que no suma. Aquí aparece la cuarta lección, la más difícil de sostener. Nadie va a aplaudir tu proceso, y está bien. La regla del 1% no te vuelve visible, te vuelve sólido. No construye una imagen, construye carácter. Y el carácter se forma cuando haces lo correcto aunque nadie esté mirando, especialmente cuando nadie está mirando. Al principio, el cambio es invisible, para los demás y para ti. Pero hay un punto de no retorno. Un día te das cuenta de que ya no puedes volver atrás. No porque seas perfecto, sino porque ahora sabes lo que cuesta vivir por debajo de tu estándar. Y ese costo se vuelve inaceptable. La mediocridad deja de ser cómoda. Empieza a doler. No como castigo, sino como incoherencia. Y ahí está la quinta lección, la que lo cierra todo. No cambias cuando te sientes listo. Cambias cuando te cansas de traicionarte. La regla del 1% no promete éxito. Promete algo mejor. Respeto propio. Y el respeto propio no se negocia. Se construye. Día tras día. En silencio. Ahora escucha esto con atención. No necesitas hacer más que nadie. No necesitas ser extraordinario. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas dejar de justificar por qué hoy no hiciste lo que sabías que debías hacer. Ese es el verdadero compromiso. No con este mensaje, no con este canal, contigo. Y aquí viene algo importante. Si decides suscribirte, no lo hagas como apoyo externo. No como un gesto automático, no como hábito. Hazlo como un acto simbólico, como una marca interna, un recordatorio visible de que decidiste elevar tu estándar. No porque este canal te vaya a salvar, sino porque tú decidiste no seguir dormido. La suscripción no es para mí, es para ti. Para que cada vez que veas este espacio,
Recuerdes la decisión que tomaste cuando entendiste que la mediocridad ya no te resultaba cómoda. Nada más. No hay promesas grandiosas. No hay finales épicos. Solo una regla simple, un 1% diario. Y la valentía de no traicionarte. Lo demás llega solo.